Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver las fuerzas que actúan sobre los cuerpos a nivel de tercero de la ESO. Vamos a ver qué tipos de fuerza hay y cómo se calculan. En primer lugar, tenemos que conocer el concepto de fuerza. La fuerza es toda causa que tiene como efecto cambios en el estado de movimiento de un sistema material o una deformación en esto. Cuando hablamos de cambios en el estado de movimiento, nos referimos a un cuerpo que puede estar en movimiento y se pone en reposo o modifica su velocidad, o por el contrario, un cuerpo que está en reposo y comienza a moverse. Importante recordar que la fuerza es una magnitud vectorial, por lo que tiene módulo, dirección y sentido, se representa con una flecha, y su unidad en el sistema internacional es el newton. La primera fuerza que vamos a ver es el peso. El peso se define como la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atrae un cuerpo y se calcula con el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Es muy importante saber que masa y peso no son lo mismo, aunque en lenguaje coloquial lo utilicemos para definir lo mismo, no lo son. Son magnitudes diferentes con diferentes unidades. La masa se expresa en kilos y el peso, al ser una fuerza, en newton. Es decir, los cuerpos tienen una masa y debido a ello tienen un peso. Esta aceleración de la gravedad que aparece en la fórmula del peso la representamos con la letra G y le damos el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para ver un ejemplo, vamos a calcular el peso de una persona cuya masa es de 80 kilos. Como hemos dicho, el peso se calcula con la fórmula de peso igual a masa por aceleración de la gravedad. La masa de este cuerpo hemos dicho que son 80 kilos y la aceleración de la gravedad es 9,8. Por tanto, el producto es el peso y da 784 newton. Importante las unidades siempre. Es una fuerza, la medimos en newton. La siguiente fuerza es la normal. La normal aparece cuando dos cuerpos están en contacto y siempre es perpendicular a las superficies en contacto. Aparecen estas imágenes porque el valor de la normal depende de en qué posición esté el cuerpo. Es decir, en la primera imagen podemos ver una caja apoyada en una superficie horizontal. En ese caso, la normal, representada con una flecha roja, va a tener un valor igual a el peso del objeto, representado con una flecha verde. En cambio, si representamos un movimiento en el que el objeto, en este caso la caja, está representado en un plano inclinado, el valor de la normal, que es la flecha roja, en este caso coincide con el valor de P sub I, que es una componente del peso representada con una flecha azul. La fuerza de rozamiento es la siguiente que vamos a ver. En este caso, la fuerza solo se manifiesta cuando se desliza un cuerpo sobre otro, tiene la misma dirección, pero sentido contrario al movimiento, es decir, siempre se va a oponer al movimiento. Su intensidad depende de las características de la superficie. Se calcula con esta fórmula, la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal, donde nu es el valor del coeficiente de rozamiento. Y como hemos dicho, esta fuerza depende de la naturaleza de la superficie. Cada superficie va a tener un coeficiente de rozamiento diferente que va a variar entre 0 y 1. Que una superficie tenga una fuerza de rozamiento mayor o menor va a depender de este coeficiente. Lo podemos ver en ejemplos claros como no nos deslizamos igual por una superficie helada que por una superficie asfaltada. En el caso del asfalto, el coeficiente de rozamiento va a ser mucho más alto, esa fuerza de rozamiento que hay que vencer para comenzar a moverse en ella va a ser mayor. Podemos verlo con el siguiente ejemplo. Hemos representado aquí la caja del ejemplo anterior de la normal, donde aparecen indicadas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. El enunciado nos dice lo siguiente: una caja de 60 kilos de masa se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal que posee un coeficiente de rozamiento de 0,6. Calcula la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de la caja. En esta caja podemos ver cómo aparecen representadas la fuerza peso hacia abajo con una flecha verde, la fuerza normal opuesta a la superficie que está en contacto con la caja, representada con una flecha roja, y la fuerza de rozamiento en azul, que se opone al movimiento, que en el sentido del movimiento lo hemos representado con la flecha morada.
Bien, en este caso sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a nu, que es ese coeficiente de rozamiento, por la normal. En primer lugar, tenemos que calcular la fuerza normal. En este caso, al estar en una superficie horizontal, la fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso, que como ya sabemos se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Esa fuerza peso va a ser igual a 60 kilos de masa de la caja por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que hemos dicho que vale en la aceleración de la gravedad, y como resultado final va a ser 588 newtons. Newton porque es una fuerza muy importante en las unidades. Bien, una vez que conocemos la normal, podemos calcular esa fuerza de rozamiento siguiendo la fórmula. Sabemos que el coeficiente de rozamiento es 0,6, no tiene unidades, por 588 newtons, que vale la normal. Por tanto, el resultado final de esa fuerza de rozamiento es 352,8 newtons. La siguiente fuerza que vemos es la tensión. La tensión es la fuerza que se transmite a un cuerpo a través de una cuerda o un cable. Aquí aparece representada en objetos atados a una cuerda. En el primer caso es un cuerpo que está colgando y esa tensión va a ser igual al peso del mismo cuerpo. El peso siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, porque como hemos dicho, es la fuerza con la que la Tierra atrae el cuerpo. Y en el caso contrario, sobre una superficie horizontal en la que arrastramos un cuerpo con una cuerda, esa tensión de la cuerda va a ser igual a la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. El último tipo de fuerza que vamos a ver son las fuerzas elásticas, que es la fuerza que ejerce un cuerpo elástico cuando es deformado para recuperar su forma inicial. Tenemos que saber que un cuerpo elástico es todo cuerpo que al actuar una fuerza sobre él que le provoque una deformación, tiene la capacidad para volver a su estado original. El ejemplo más claro es un muelle. También puede ser, por ejemplo, una goma elástica. En la imagen que tenemos como ejemplo vemos un muelle o resorte que sin deformar tiene una longitud determinada y podemos estirarlo. La fuerza elástica va a ir en contra de ese estiramiento para recuperar la forma original del muelle o comprimirlo. Si lo comprimimos vemos que la fuerza elástica va hacia el sentido contrario para recuperar la longitud original del muelle. La deformación que sufre un cuerpo elástico es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Lógico, entre más fuerza hagamos, pues más lo vamos a deformar, más lo vamos a estirar o lo vamos a comprimir. Y se calcula con la ley de Hooke. Esta ley de Hooke sigue esta fórmula que es fuerza igual a la constante elástica del muelle por el incremento de longitud. El incremento de longitud es simplemente la diferencia entre la longitud inicial y final, antes y después de la deformación. Y la constante elástica, medida en newton partido por metro, es una constante característica de cada muelle o cuerpo elástico que estemos estudiando. Veámoslo con un ejemplo. En el ejemplo nos preguntan ¿qué fuerza habría que ejercer para estirar 50 centímetros un muelle cuya constante elástica es de 100 newton partido por metro? Bien, sabemos que la fuerza elástica la vamos a calcular con la constante y ese incremento de longitud. Sabemos que la fuerza va a ser igual entonces a la constante que son 100 newton partido por metro por 0,5 metros. Muy importante las unidades, ¿vale? La longitud siempre en el sistema internacional la medimos en metros. Si no la dan en centímetros, simplemente dividimos entre 100. Tras ese producto, esta fuerza elástica va a valer 50 newton. Esto ha sido todo sobre el tema de fuerzas. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros en profe.com. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.